Muy bien, vamos a comenzar. Muchas gracias primero por su atención. Me disculpo nuevamente por la tardanza. Sí, como parte de los eventos que va preparando la comunidad, estamos realizando un set de, bueno, cada cierto tiempo realizamos webinars, aparte de los congresos que se organizan. Muchas gracias por su atención el día de hoy. El tema que les voy a presentar tiene que ver con juegos de negocios. Vamos a invertir unos minutos luego en esa primera parte. Y luego me voy a enfocar en lo que son gemelos digitales y cómo estos pueden ayudar a mejorar la gestión de la cadena de suministro. ¿Sí? La idea es hacer una exposición, digamos, si bien normalmente las exposiciones son más, digamos, el ponente hablando y ustedes simplemente escuchando, ya que hay un grupo de gente conectado en Zoom, si es que hubiera alguna duda durante la exposición, me gustaría manejarlo de manera diferente, manejarlo a nivel como si fuera una clase. Entonces, si es que tuviera alguna duda el público en un momento, con gusto interrúmpeme y procedo a aclarar el tema. Permítame solamente corregir lo que estoy compartiendo para que puedan ver absolutamente todo lo que voy a yo ver también. Espera un momento. Ok, comencemos. En la agenda de hoy, primero vamos a ver el concepto de lo que es un juego de negocio, ¿sí? Esta es una definición muy personal mía, no es algo académico, ya que es producto de mi experiencia en este tipo de dinámicas, ¿no? Luego voy a presentarles dos casos icónicos que de mi punto de vista valen la pena resaltar, porque creo que son empresas que de alguna forma lideran este tema de juegos de negocios a nivel mundial, inclusive diría. Luego ya voy a moverme al tema de gemelos digitales, ¿no? A ver un pequeño link entre la parte anterior de los juegos y justamente ese tema de gemelos digitales. Y cerraré, bueno, dándoles, mostrando un grupo de oportunidades para la gestión de la cadena de suministros que traen los gemelos digitales. Y voy a exponer un caso corto de cómo aplican actualmente gemelos digitales el concepto aquí en Australia, más orientado al tema de la movilidad urbana o la gestión, en todo caso, de la planificación urbana, ¿no? Como repite hace un momento, las personas que están atendiendo vía Zoom, por favor, vamos a manejar un estilo distinto. Si tienen dudas, preguntas durante la entrevista, levanten la mano, intervengan, les doy el audio y podemos hacer una conversación también en la medida de que las dudas salgan, ¿no? Prosigamos con la presentación. Desde mi punto de vista, para que un juego de negocio sea entendido como tal, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? El primero es que tiene que representar una simulación de un ambiente de negocios, ¿sí? Vamos a entender luego esto cuando veamos los ejemplos, ¿sí? Pero no todo, digamos, dinámica realmente podría decirse que es un juego de negocio. Lo otro, y es clave, y esto creo que es quizás el requisito principal, ¿no? Es de que tiene que haber un proceso de toma de decisiones de parte de los jugadores, ¿no? En este caso, ¿no? Claramente, si es simplemente una dinámica donde el participante observa y no toma ninguna decisión, no podría considerarlo como si fuera un juego de negocios, ¿no? Quiero hacer un énfasis en lo anterior. No quiero restringir, cuando he usado la palabra simulación, a que estamos hablando de simulación como la conocemos en el ámbito computacional, ¿no? Sino en general, cualquier simulación de una dinámica de negocios, ¿no? Ya que las simulaciones de negocios no se han creado con las computadoras, inclusive hay precedentes de esto, simplemente como si manejaran juegos de mesa, ¿no? Y esto también es válido como si fuera una simulación de negocios. Vamos a ver ejemplos de dos tipos. Asimismo, tiene que haber un conjunto de objetivos en mente, ¿no? Entonces, las decisiones que uno toma tienen que estar orientadas a lograr ciertos objetivos, ¿no? Lo otro, y creo que es como un tema de objetivo general, principal, pero luego lo vamos a explotar en otros objetivos más pequeños, es que la idea es que lo aprendido en esta simulación se pueda extrapolar al mundo real, ¿no? Porque si no, no sería un juego de negocios, pues, ¿no? Sería un juego, digamos, como un juego de rol, ¿no? Es como jugar calabozos y dragones. Tiene un aprendizaje, hay objetivos, hay decisiones que se toman, pero claramente el objetivo de este aprendizaje no es extrapolarlo al mundo real, pues, ¿no? En el caso de los juegos de negocios, esto es un requisito, si no, no sería un juego de negocios, ¿no? Entre los objetivos que yo diría que se esperan de ese tipo de interacción
El primero es entender en sí el ambiente de negocios, ¿no? Por eso es que esta parte de la simulación, permítame cambiar el tipo de cursor, es muy relevante, ¿no? En la medida que la simulación represente de mejor manera el sistema que se quiere, digamos, enseñar, o sobre el cual se quiere transmitir conocimiento, se puede decir que la simulación es más completa o mejor en ese sentido, ya que te ayuda a entender de mejor manera la situación del negocio, ¿no? Asimismo, y creo que este es otro objetivo principal también, es que la idea es que las personas que participan en este juego sean capaces de entender cómo las decisiones afectan los objetivos, ¿sí? En este ambiente de simulación. Entonces, esas conexiones causales que ocurren entre cómo yo decido hasta que esto se convierte en un resultado, todo ese mareamiento complejo de causas-efectos, justamente entender esto es parte del objetivo de la simulación, ¿no? ¿Para qué? Para que luego te lleves ese aprendizaje al mundo real, ¿no? Y otra que diría quizá más secundaria, pero igual muy importante, tiene que ver con extrapolar lo aprendido en el mundo real. Perdón, el tema de colaboración. Entonces, ¿a qué me refiero? Que muchos de estos juegos, y la gran mayoría, se juegan a nivel de equipos. Es muy raro, pero puede haber, vamos a hacer un ejemplo que sí podrías jugarlo solo, pero no es lo ideal. Es que los jueces con cada persona cumpliendo un rol. Y eso, aparte de cumplir los objetivos anteriores, ayuda a mejorar el trabajo en equipo, eso es claro y evidente, pero aparte ayuda a generar dinámicas o métodos de colaboración. Entonces, no es lo mismo, ojo, trabajar en equipo que colaborar. Son conceptos, creo que el segundo implica un nivel más maduro, ¿no? Yo puedo trabajar en un equipo, en una misma área, en un mismo, cumpliendo mi rol y haciendo lo que me corresponde y ya está. Pero colaborar implica también, digamos, generar sinergias, ¿no? Opinar respecto a la labor del otro, de la manera de que se vea que no es que yo cumplo con una función, sino yo soy parte de un gran proceso y colaboro desde mi función para el objetivo para que el gran proceso cumpla sus objetivos, ¿no? Entonces, eso es básicamente digamos que el tipo de aprendizaje que se puede tener de estos juegos de simulación, ¿no? Y esto tiene una lógica. Ustedes quizá han visto esa gráfica ya muchas veces, es bastante antigua, yo lo he visto inclusive creo que desde que he sido niño, en el cual te dicen pues de que el porcentaje de retención de lo que uno, digamos, recibe depende mucho del método, ¿no? En el cual es transmitido, ¿no? O sea, por ejemplo, en una exposición como la que estoy haciendo ahora, o al menos como lo estoy haciendo hasta este momento, ustedes básicamente me están escuchando, ¿no? Y no están viendo todavía lo que es un simulador. Por lo tanto, para la verdad es, a lo mucho, lograré, si no hago algo más, generar un interés de parte de ustedes, pero no van a poder saber todavía a ciencia cierta y en detalle qué es un juego de negocio, ¿no? Entonces, pero ya generaré pues una inquietud que ustedes luego explotarán, ¿no? Por el contrario, si ahora les permito la opción de ver juegos de negocio en vivo, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Su porcentaje de retención va a ser mayor, van a ir a entender de mejor manera en qué consisten estos y, digamos, esta interés inicial, esta duda inicial, se va a explotar mejor, ¿no? Y finalmente, si es que logran experimentarlo, o sea, en este caso ustedes son los que juegan el juego, su nivel de retención de todos estos conceptos va a ser mayor. Por eso es importante y se hace énfasis en este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, en el hecho de no solamente limitarse a transmitir un conocimiento o tú verme hacer cosas, sino hacerlas tú mismo, ¿no? Porque claro, alguien podría decir, oye, pero en vez de simplemente hacer tanto inversión en lo que es una simulación, un juego de negocios, ¿por qué simplemente tú no me explicas el ambiente de negocios? ¿O por qué simplemente no me haces una clase de cómo las decisiones afectan objetivos? Y la respuesta sería esto, es que no aprenderías mucho. Tu nivel de retención sería muy bajo y no lo y valga la verdad, es lo aprendido te serviría de muy poco para poder aplicarlo en el mundo real, ¿no? Es por eso es que esas herramientas de juegos de negocio de simulación ayudan a reforzar el aprendizaje. Claro, yo te podría decir, sí, pero yo aprendo en la práctica. Es cierto, pero la práctica está limitada por muchos factores. Primero el factor tiempo, ¿no? O sea, para de repente simular, para vivir 2 años de operación, tengo que vivir 2 años en una planta, ¿no? En un proceso.
pero para vivir 2 años de operación en un simulador, de repente puedo invertir solamente unas cuantas horas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy tomando mis decisiones, simulo el resultado de estas en un periodo de tiempo prolongado y luego aprendo de manera más rápida. Entonces es como estar, pues, si quieren verlo así, en un ambiente donde el tiempo avanza más rápido, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Tú en la vida real no puedes darte el lujo, pues, de cometer errores tan garrafales, ¿no? O sea, no puedes simplemente decir, pues, bueno, pues probemos qué pasa si hacemos esto, ¿no? Bueno, la empresa quiebra, no importa, volvamos a intentar. Claramente así no funciona en el mundo real. Por lo tanto, el poder probar muchas inquietudes o ideas preconcebidas que uno tiene en un ambiente simulado permite que el error o el temor al error no sea una limitante para probar lo que tú consideras de repente riesgoso o atrevido, ¿no? Y de esta forma comienzas a generar, digamos, más entendimiento inclusive de tu negocio que lograrías en la vida real, porque en la vida real estás restringido por el tiempo y también por, digamos, la necesidad de que no es que puedas repetir una y otra vez el efecto en la vida real. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias reales que podrían costarte, en todos los casos, la subsistencia de la empresa o el negocio, ¿no? Entonces creo que queda claro hasta ese punto, y si no tienen dudas yo voy a avanzar, más o menos qué es un juego de negocio. Voy a presentar un ejemplo que es muy clásico. No me sorprendería que la gran mayoría de ustedes lo hayan experimentado alguna vez, que es el juego de la cerveza, ¿no? Aparte que tiene un nombre muy sugerente y es muy popular realmente ese juego, ¿no? Este juego fue creado ya en la década de los 50, ¿no? Ya llegando a 1960 en el MIT por Jay Forrester. Es un juego muy simple. Tú tienes 4 entidades, ¿no? Tienes un retailer, o sea, un punto de venta, llámese un supermercado, un Ripley, un Sada, etcétera. Tienes un mayorista, tienes un distribuidor, perdón, este sería una especie de, sí, mayorista, digamos, ¿no? Ese sería un distribuidor y este es un fabricante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea o la lógica detrás? Que el fabricante abastece al distribuidor, el distribuidor abastece al mayorista, el mayorista abastece al minorista, ¿no? O al retailer, ¿no? Entonces, es una cadena de suministro, sí. ¿Es compleja? No, no es compleja. Y aparte, ¿por qué? Porque tiene pocas decisiones para jugar este juego, ¿no? Eh, lo voy a mostrar todo. Si el que quiere experimentarlo, no voy a mostrar yo este juego porque creo que es interesante, pero muy simple para lo que quiero mostrar ahora. Si el que quiere jugarlo, puede jugarlo acá y puede competir inclusive contra una inteligencia artificial que, la verdad, es la única vez que juego este juego me ha ganado, ¿no? Entonces voy a volver a probar si puedo ganar también la inteligencia artificial que juegue este juego, ¿no? Pero decía que solamente tomas 4 decisiones. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene que decidir cuánto fabricar en determinado periodo, considerando que cada fabricación tiene un lead time, un tiempo de abastecimiento determinado, ¿no? Y el objetivo de este juego es que gana la cadena que logra tener menores costos de inventario y de venta partida, ¿no? Ustedes ya pueden ver de que es una cadena relativamente simple, las decisiones son pocas, y aparte los objetivos que se tienen en mente para jugar en esta simulación son son importantes en una organización definitivamente, pero son restringidos, ¿no? A lo que quiero llegar es que una empresa es mucho más compleja que esto, ¿no? O sea, este juego principalmente servía para qué? Para mostrar el impacto del efecto látigo, ¿no? El efecto Burwitz, que ya se ha conocido, que muestra cómo es que se distorsiona las decisiones de abastecimiento a lo largo de la cadena por la falta de la visibilidad. No es parte de esta exposición decirles, explicarles más en detalle esto, pero digamos, veamos cómo es una primera aproximación de lo que es un juego de negocio, en ese caso no muy popular, que sigue jugando hasta ahora, ¿no? Muy simple, que no requería una herramienta de simulación computacional, se hacía en papel, ¿no? Con lápiz y papel, pero ya llevaba un aprendizaje atrás y cumple todos los requisitos que comenté anteriormente, ¿no? O sea, replica un ambiente de negocios, ¿sí? Se toman decisiones, tienen objetivos y obviamente hay ciertos objetivos de aprendizaje que se cumplen, ¿no? Que en este caso era demostrar el tema del efecto látigo, ¿no? Ok, vayamos a ver un ejemplo un poco más complejo y aquí es donde sí, aparte de mostrar la presentación, les voy a mostrar la simulación en sí para que puedan verlo un poco mejor. Tomen en nota este punto, ¿eh? Este juego de la cerveza tiene 4 decisiones, ¿sí?
Pasamos a este simulador que se llama Process Lab, que es un simulador, la empresa se llama Processing Labs y el simulador se llama Médica Scientific. Este simulador es algo más complejo, tiene 15 decisiones por tomar y pueden ver de que a nivel de entidades es bastante más complejo que el juego de la cerveza, ¿no? Por ejemplo, en este juego tenemos dos líneas de producción que son productos médicos. No te dicen cuáles exactamente, pero son productos para uso médico, ¿ya? Tienes una línea estándar, que lo que fabrica son productos, valga la redundancia, estándar, o sea, commodities, ¿no? Que cumple estas características, ¿no? Podemos ver que tiene algunas estaciones de trabajo, tienes procesos de acumulación de lotes, tienes procesamiento manual y tienes entregas, ¿no? Eh, esta línea se fabrica para stock. ¿Qué significa? Que tú simplemente defines políticas de inventario, cuánto quieres fabricar, y según esta política de fabricación, se va generando un stock, y este stock se va vendiendo en la medida que las órdenes van llegando, ¿no? A diferencia de esto, la línea custom, o la línea, digamos, personalizada, es una línea que trabaja contra pedido. O sea, solamente va a fabricar lo que pidió algún cliente, ¿no? Con lo cual, ya ves que aquí hay un aprendizaje interesante, ¿no? Ya te están explicando cómo manejar una cadena made to stock y una cadena made to order. O sea, ya hay un pequeño aprendizaje ahí en diferenciar una y otra, ¿no? Y podemos ver también que tiene pues sus estaciones de trabajo con sus máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que es un proceso más complejo, bastante más complejo que con la cerveza. Es bastante a nivel de fábrica, ¿no? Yo iría, a mi criterio, debo mejor este juego, que tiene un enfoque más operativo, táctico, ¿no? Y está más orientado ¿para qué? Para mejorar tus capacidades como planificador, ¿no? O entender cómo se planifica los procesos en operaciones, ¿no? O sea, si tu objetivo, por ejemplo, primordial es reforzar el aprendizaje de los conceptos de planificación y programación de lo que es una operación, ¿sí? Pero un proceso que obedezca o escuche ciertas necesidades de mercado, esta herramienta es muy buena, por ejemplo. Yo la he encontrado bastante realista y muy retadora de jugar, ¿no? Aquí el objetivo es gana el equipo que logre maximizar el cash. ¿Cuánto dinero tienes en mano? O sea, van pasando las rondas, tu cash va aumentando y el equipo que al final de cierta cantidad de días o rondas va a tener más cash en mano es el equipo que gana, ¿no? Como dije, el enfoque es más operativo y táctico. En la línea estándar tenemos 8 decisiones, la gran mayoría son de políticas de producción. Vamos a ver en un rato cuáles son estas. En la línea customizada o personalizada tenemos básicamente decisiones de capacidad de línea. Y también tenemos ciertas decisiones de abastecimiento respecto a la materia prima. La materia prima que consumen ambas líneas es única, es la misma materia prima. Y digamos, básicamente tienes que setear políticas de inventario, pero a un nivel muy básico, diría, ¿no? Aquí realmente el aprendizaje fuerte no está acá, sino está en la parte de manejo y gestión de operaciones, ¿sí? Y bueno, en finanzas tienes que básicamente entender lo que es gestión de caja, porque si no, lo que te importa es maximizar el dinero humano y tomar ciertas decisiones de financiamiento, o sea, pedir un préstamo que tiene un costo financiero, etcétera, ¿no? Para ver esto, quiero mostrarles, permítame si lo tengo abierto acá, si no lo abro acá, aquí está. Este es el simulador, lo tengo abierto en un simulador de Android, porque es un juego que se utiliza, o su plataforma es móvil, no tienes que usarlo en una computadora. Yo lo uso en un simulador de Android porque me gusta hacer todo de computadora, pero puedo hacerlo en celular. Tal como les mostré, tienes acá la línea personalizada, la línea estándar. Puedes ver acá, por ejemplo, ya en la línea estándar, si vamos acá, podemos ver que hay ciertas decisiones que se toman al inicio. Por ejemplo, tengo que establecer la frecuencia de órdenes y cuánto es la cantidad de cada orden que voy a realizar. Acuérdese que esta línea estándar es una línea que construye inventario. Por lo tanto, esta política inicial de producción, de qué tan frecuentemente produzco y cuánto produjo cada vez que lo hago, me define cuánto inventario voy a construir al final, ¿no? Vemos que en la estación 1, por ejemplo, puedo elegir cuántas máquinas tengo, puedo elegir cuánta capacidad defino para esta línea de esas máquinas. ¿Por qué?
porque como van a poder ver, es que la estación 1 se comparte con la línea customizada, ¿no? Y podría ir proceso a proceso viendo qué otras opciones tienes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Initial Batching tienes que definir los tamaños de lote, ¿no? Y lo que quiero mostrar, más que entrar en detalle en cada una de las decisiones, que son muy interesantes, por cierto, es de que el objetivo final es, permítanme entrar aquí, es esto. Gana el equipo que tiene más dinero humano, ¿no? Por ejemplo, ese es el resultado que obtuvimos en mi equipo luego de jugar por primera vez ese simulador, ¿no? No nos fue tan mal, nos fue bien realmente, logramos quedar en 10º puesto de veintitantos equipos, bueno, no, por lo que veo fueron bastantes más equipos, bueno, no fue malo en todo caso quedar 10 de 64, ¿no? Pero fuera de esa experiencia de haber quedado bien o mal, indico de que tuve que poner en prueba mi entendimiento de lo que es los procesos de planeamiento operativo, planeamiento y programación operativa, ¿no? Entonces, la herramienta es bastante buena, me sirvió para otro objetivo y, digamos, entender este ambiente de negocio me ayuda porque es un ambiente suficientemente complejo que puedo replicar en un ambiente laboral real, ¿no? Entonces, esto sería básicamente esta simulación, la de Processes Labs, la de Médica Científica. No sé si las personas que están por Zoom tienen alguna duda, algo que quisieran que les aclare, sino para continuar con la siguiente herramienta, que es un poquito, bueno, un poquito no, bastante más compleja. Si no, voy avanzando. Ok. El otro caso que quiero mostrar es el caso InChange. InChange es una empresa holandesa, ¿no? Que ya tiene, diría, más de una década en el mercado, que entre muchos productos, entre los 3 productos que tiene, ¿sí? Ese es el que yo estoy interactuando más, se llama The Fresh Connection. The Fresh Connection es un simulador que muestra una cadena de suministros completa, ¿sí? De una empresa que vende jugos, ¿sí? Si bien es una cadena digamos, de suministros completa, tiene una cantidad de entidades y productos limitada, ¿no? Por ejemplo, esta empresa fabrica 6 productos y los vende también, ¿no? Y tiene pocas materias primas también, son 5 materias primas, si me lo recuerdo. Pero a pesar de tener, mira, ya no estamos hablando de 6 productos y 5 materias primas. En la simulación anterior que les mostré teníamos 2 productos, uno customizado y uno estándar, y una sola materia prima. O sea, ya pueden ver digamos, el crecimiento en la complejidad. Pero a pesar de eso, ustedes dirían, pero eso en la empresa, en el mundo real, no me sirve mucho porque yo tengo 1000 productos, 2000 productos o varias decenas en algún otro tipo de empresa. Sí, pero miren cómo crece exponencialmente la cantidad de decisiones. En este juego tienes que tomar 130 decisiones por ronda. O sea, y esto se juega entre 4 personas normalmente. Entonces estamos hablando de alrededor de más de 30 decisiones por cada persona por ronda. O sea, estamos hablando de algo complejo, ¿no? Ya vieron de que desde el juego de la cerveza tenía que tomar 4 decisiones por ronda. En el anterior, que para el tema operativo comenté que es muy válido, eran 15 decisiones. Ahora estamos en una simulación que tomamos 130, ¿no? Y ya hemos reconocido que inclusive esta, ya siendo más masiva en la cantidad de decisiones que se toma, quizá aún es insuficiente, no, diría estoy insuficiente para mostrar lo que realmente uno se enfrenta en el ámbito laboral cuando te enfrentas a centenares o quizá algunos miles de SKUs o presentaciones. Pero no significa que los aprendizajes que uno tenga en estas herramientas, quizá tengan menos escalas, no sean extrapolables, lo son, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver también. La cadena de suministro es muy simple. Tenemos un almacén de producto terminado, que es el que surte las ventas, que es abastecido por una línea embotellado, que tiene ciertas pérdidas, que a su vez es abastecido por una línea de mezclado, que a su vez es suministrada por un almacén de producto terminado, ¿no? El almacén de producto terminado también suministra productos a la embotelladora, más que nada contenedores para guardar los productos, ¿no? Entonces, si bien esta cadena es simple, cada uno de los roles, y lo vamos a ver ahora cuando les muestren ver la simulación, guardan muchas decisiones, ¿no? Y son entidades muy complejas y vas a ver que el impacto de las decisiones trascienden más allá que solamente tu rol, ¿sí? Por ejemplo, en la simulación anterior, si bien se juega en equipo, pero realmente podrías jugarla tú solo,
porque las decisiones son muy parecidas, ¿no? Es un tema más operativo. Pero acá no, acá hay decisiones muy distintas y que tienen impactos una en otras. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy compras y defino contratar con determinado proveedor que está, no sé, pues a 45 días de distancia de mi planta, automáticamente esa decisión restringe al que ve supply chain management porque él va a tener esa restricción para definir las políticas alimentarias. ¿Sí? Y asimismo, por ejemplo, si yo contrato con cierto proveedor que suele ser menos confiable, esto va a implicar que de igual manera, de repente, producción tenga una capacidad más, digamos, un gap, una capacidad ociosa mayor para cubrirse por eventualidades cuando los proveedores fallen, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, si un proveedor me falla y luego me manda de golpe todo lo que no puedo cumplir a tiempo, voy a tener que pisar el acelerador en planta para poder ponerme al día y no generar quiebre de stock, ¿no? Entonces, una decisión de un lado afecta a todas las demás. Y de este tipo de ejemplos podría dar literalmente decenas que hay en este juego que tienes que entender. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de optimizar el juego como un todo, ¿no? Aquí el objetivo, a diferencia del anterior, es maximizar la rentabilidad. No solamente es aumentar el cash en mano, sino rentabilizar el negocio, lo cual considero que es una métrica más realista a nivel de los negocios, ¿no? Claramente, si bien el cash en mano es un indicador importante de liquidez, creo que para cualquier inversionista un número que le suena más es cómo aumentamos la rentabilidad del negocio, ¿no? O sea, por cada sol que yo pongo, cuántos soles obtengo un año, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos es más relevante para el que maneja un negocio como un todo, ¿no? Pero veamos diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero formar un jefe de producción, de repente este juego de Fresh Connection le queda muy grande y no va a profundizar en los temas que él sí tiene que saber, ¿sí? Pero por el contrario, si lo enfrenta a ese jefe de producción al otro simulador, donde le van a dar conceptos de planeamiento operativo, oye, le va a salir más, porque son, digamos, refuerza competencias que tiene que desarrollar, ¿no? Pero digamos, si tú eres un gerente que tiene suministro o un planificador de la demanda o de la oferta, ¿sí? O eres un comercial, o en general, necesitas una visión más holística, más macro del negocio, este simulador te sirve más. ¿Por qué? Porque te voy a tener justamente estas entidades cómo interaccionan entre sí, ¿no? Por su naturaleza y por su complejidad, este simulador es más estratégico y táctico, ¿no? El tipo de decisiones son distintas al anterior, ¿no? No son tan operativas, sino pueden ser más de, aparte de capacidad de planta, con qué proveedor voy a contratar, cuáles son las condiciones contractuales con mis clientes, etcétera. Lo vamos a hacer en breve, ¿no? En ventas tenemos 49 decisiones para tomar. En cadena de suministros 25, operaciones 19 y compras 37, ¿no? Si bien la cantidad de decisiones te puede dar alguna idea de cuán complejo es un rol, no siempre es así. Por ejemplo, operaciones, para tomar esas 19 decisiones, requieres tomar en consideración las decisiones que tomaron en ventas, las decisiones que tomaron en cadena de suministro, por ejemplo, y también las de compras. Entonces, el rol de operaciones suele ser mucho más complejo, ¿no? En todo caso, requiere más habilidades numéricas y análisis que los demás roles, ¿no? Y vas a ver de que aquí, por ejemplo, en la interacción con los clientes, tienes 49 decisiones. En el juego anterior, algo que no mostré, es que tenía solamente una decisión con el cliente, que era el precio de venta. Acá no, aquí tienes 49 decisiones que tomar con los proveedores, ¿no? O en todo caso con la parte comercial, ¿sí? Vamos a ir este, quiero mostrarles, permítame solamente mover esto, por favor. Este es el simulador, ¿sí? ¿Me confirma que lo están viendo? Creo que sí. Eh, Tú comienzas con una parte financiera. Tienes acá una explicación de un estado de ganancias de pérdidas, ¿no? Las ventas, cuánto, por ejemplo, que ha habido penalidades, etcétera, y todos los costos que han incurrido la compañía y cuánto es el margen operativo y cuánto es la inversión. Y la división entre el margen operativo y la inversión te hace la rentabilidad que está en menos 4%, ¿no? Entonces uno tiene que tomar decisiones en ventas, por ejemplo, como comentaba, y tengo que definir las condiciones contractuales con mis clientes, ¿no? Si se dan cuenta, cuando negocio con este cliente, me sale un set de posibles puntos de negociación. En este caso, como estoy en una etapa inicial del juego,
solamente me permite 2 decisiones, ¿no? Pero en la medida que el juego va, digamos, avanzando, ya te muestra la totalidad de decisiones que tiene disponibles, ¿no? Les comenté que sean 130. Esas 130 es en un estado intermedio del juego, porque un estado avanzado inclusive debe tener cerca de las 200 decisiones, porque incorpora otros temas más complejos, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, con este cliente, cuál es el nivel de servicio, o sea, el porcentaje de órdenes que le voy a satisfacer a tiempo y completo y en calidad. Y también le defino un deadline o un límite para que me ponga los pedidos del día siguiente en el día anterior, ¿no? Entonces ya puedo ver que con cada cliente tengo que definir una estrategia distinta. Cada cliente tiene una descripción y una característica única. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar criterios de segmentación. También tengo que definir, digamos, cómo voy a manejar la rotura de stock, ¿no? ¿Qué estrategia voy a tomar? Me propones varias. También puedo definir cómo voy a manejar mis categorías, qué tipo de producto le voy a vender a qué, a quién. Porque podría ser, por ejemplo, que venderle este producto no sea rentable con este cliente y yo decida no venderle eso, ¿no? Entonces también puedes tomar decisiones de cartera, ¿no? De manera ya complementaria a esto, obviamente una vez que decidiste qué hacer con tus clientes y estableces una promesa para ellos, tienes que establecer unas políticas en cadena de suministro que te ayuden a soportar esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, vemos acá que en los componentes o materias primas tenemos los inventarios de seguridad, tenemos los tamaños de lote, tenemos ciertas políticas de producción, tenemos también políticas de inventario en comercial, en ventas con los productos terminados, ¿no? Y todas estas decisiones en conjunto, pues, digamos, la idea es que lo que promete ventas, supply chain manager defina políticas que soporten esa promesa. Y una vez que se definen las políticas, lo que tiene que hacer operaciones es definir sus capacidades para poder cumplir esas políticas, ¿no? Si se dan cuenta, estamos hablando de un tema de alineamiento estratégico, ¿no? Ventas promete, supply chain management define qué se tiene que hacer para que se cumpla esa promesa, y operaciones define las capacidades que debe tener para cumplir lo que se tiene que hacer para cumplir la promesa, ¿no? De manera similar, compras también, ¿no? Tiene que también obedecer a la estrategia que se ha definido a nivel de negocio, ¿no? En operaciones vemos que en los almacenes de entrada tenemos que definir capacidades de almacenes, cuántos pallets podemos almacenar, cuántas personas tenemos. Vemos que en la línea de embotellado tenemos que escoger cuántos turnos de operación tenemos, ¿no? Como digo, esta es una configuración del juego básica como para jugar una primera ronda sin muchas dificultades. Y en el almacén de salida, de manera similar al de entrada, tenemos cuántas posiciones de pallet y cuántos empleados tenemos que contratar, ¿no? Entonces, una vez que tú tomas las decisiones para poder mejorar esto, calculas, ¿no? Normalmente tú no puedes calcular, pero en este tipo yo tengo esta opción para hacerlo. Calculo para ver mi resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo veo que aquí hay un problema de penalidades, y hacerlo de manera muy rápida, por el tiempo acá es limitado, veo que no puedo cumplir con ciertos estándares con mis clientes, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué? Entonces, si voy a ventas y veo, por ejemplo, en este reporte de cliente, veo de que yo he prometido 95% de cumplimiento y estoy logrando 91, 93 en ese rango. Y si voy a nivel de productos, veo de que estoy logrando, miren, a nivel de servicio, estoy logrando bien con unos productos, pero con otros estoy muy mal. Por ejemplo, esto que tiene la vitamina C está yendo bastante mal, ¿no? Entonces, quizá mi problema, si se dan cuenta, este producto tiene vitamina C, C más, C menos, y este también. Entonces, probablemente tengo un problema de abastecimiento de materia prima de vitamina C. Entonces, lo que podría hacer, de repente, ¿no? Lo voy a probar ahora y después lo veremos al final. Quizá el inventario de seguridad de vitamina C es muy poco. Voy a botarlo a 4 semanas, ¿sí? Y voy a calcular para ver qué pasa, ¿no? Esa es básicamente la simulación. Va a demorar un poco en el cálculo. No es mi idea tampoco tomar muchas decisiones. Realmente este proceso rápido de toma de decisiones que les he mostrado es porque un poquito conozco el juego, pero a una persona que no conoce el juego le moriría bastante poder darse cuenta por dónde va el problema principal. Y esto, lo que acabo de hacer, de repente mejore un poquito el resultado. Quizá no lo suficiente para estar en números positivos, pero quizá para mejorar un poco, ¿no? Entonces, el análisis podría ser bastante más profundo de lo que puedo hacer,
Pero lo que quiero ver es que luego de poder poner estas decisiones, tú vas a poder ver el resultado de las mismas en una variable real del negocio, que es la rentabilidad del mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo corriendo y un rato más vamos a volver a ver si mejoré o empeoré la situación, ¿no? Pero si se dan cuenta, ya vimos cómo se puede en estos simuladores describir cadenas de suministro, procesos, negocios, de manera lo suficientemente válida para que el aprendizaje de jugar en estas plataformas te sirva para extrapolarlo te sirva para extrapolarlo en la vida real, ¿no? Y lo digo con mucha confianza porque yo utilizo este simulador de menos Press Connection. La primera vez que lo jugué fue en el 2011, si mal no recuerdo, 2012, no, 2011. No, 2012, disculpen la confusión. Y me pareció muy interesante, ¿por qué? Porque a diferencia de otros simuladores que he jugado, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, no son ninguno de los que he mostrado hoy, la lógica del simulador era muy forzada. Si bien había un aprendizaje detrás, pero un aprendizaje que, ok, aprendías el concepto, pero tú sabías que la forma que tomaste las decisiones, etcétera, no te servirían en la vida real, ¿no? Por el contrario, este juego yo lo comencé sin siquiera leerme el manual. ¿Por qué? Comencé a aplicar simplemente mis conocimientos en operaciones y me di cuenta de que lo que aprendí en la práctica era aplicable en el juego. Seguía una lógica empresarial, una lógica de negocios. Y luego, para poder ya performar mejor, comencé a entender mejor las dinámicas entre las variables del juego y aprender cosas que luego me han servido en el mundo real. Por ejemplo, a mí el tema de política de inventario, mucho ese conocimiento que logré afianzar, lo he hecho a través de esta herramienta. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de testear distintas estrategias y ver cómo esas puedan funcionar, ¿no? Entonces diría que el tema táctico estratégico, que lo recibí a través de cursos, algunas veces casos, pero sobre todo mucha teoría, y bastante práctica también ya en los trabajos, lo he podido afianzar y probar cosas que no era probar en la práctica en este simulador, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que esta herramienta me ha traído a mí, ¿no? Esta empresa InChange, aparte de Fresh Connection, tiene otra herramienta, ¿sí? Otras dos herramientas. La segunda tiene que ver, se llama la Quick Connection, que es una herramienta que lo que hace es gestión cadena de suministro, al igual que la Fresh Connection, pero aparte incorpora decisiones financieras más complejas. Por ejemplo, decisiones de financiamiento, pedir préstamos, con quién, qué tipo de herramientas financieras, ¿no? Y aparte de manejar también la caja, ¿no? La disponibilidad de efectivo, ¿no? Entonces, es una herramienta que si tú quieres, digamos, a un financiero, reforzarle capacidades de entendimiento de suministro, perfecto. Y por el contrario, si tienes un gestor de operaciones que quieres reforzarle el concepto de finanzas, esa herramienta es perfecta, más bien. Pero si quieres potenciar a un gestor de suministro, llevarlo a otro nivel mayor, tu herramienta es la Fresh Connection. Y si tu interés es, ok, ¿cómo hago la transformación en mi empresa de una cadena de suministro lineal a una cadena de suministro circular, ¿no? Muchos de ustedes deben estar, digamos, al tanto de esta tendencia, y más que tendencia realidad en muchos lugares, de crear cadenas circulares, ¿no? En donde el producto terminado, una vez que es usado por el consumidor, retorna de alguna forma, en su totalidad o parte, para poder reutilizar, si no es en todas las partes, gran parte de ellos, para luego nuevamente venderlo. Entonces, de manera que el consumo de materias primas, energía inicial que se tiene hacia la empresa es mínimo. ¿Por qué? Porque esas materias primas recirculan durante el proceso, ¿no? Un ejemplo que tenemos, digamos, por la naturaleza en sí del negocio es la fabricación del vidrio, ¿no? El vidrio ustedes saben que se recicla. Entonces, en una planta de vidrio tú puedes reciclar pues, el 80% de lo que fundes en tu horno es vidrio reciclado, ¿no? Lo cual disminuye, obviamente, la necesidad de arena o materias primas, o sílice o materias primas vírgenes, ¿no? Y eso, obviamente, aparte de generar un impacto positivo en los costos, te genera pues un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, al final, esta herramienta lo que vas a entender entre el tema de entender el concepto de economía circular es de que los objetivos
medioambientales, ¿no? De reducción de huella de carbono, etcétera, no están separados de los objetivos de negocio. Todo lo contrario, si tú trabajas en vas a lograr mejorar tu rentabilidad y tus resultados, ¿no? Entonces, esta empresa te ofrece estas tres gamas de simuladores eh, y diría que todos son muy complejos, o sea, todos tienen un nivel muy parecido a Stress Connection, por lo tanto, tengo una experiencia que es muy fácilmente extrapolable al mundo real, ¿no? Ok, vamos a entrar ahora al tema de gemelos digitales. Si no hay dudas, veamos cómo fue el simulador, si ya corrió. Miren, ya corrió el simulador. Si ustedes se acuerdan, en la ronda anterior tenía menos 3,96 y con una pequeña decisión de darme cuenta de que uno de los problemas principales era el abastecimiento de una materia prima, he podido mejorar los resultados de la empresa en más de 2% de rentabilidad. Aún no estamos ganando dinero, pero estamos mejor, ¿no? Entonces yo podría hacer una tercera iteración y poder entender pues qué ha pasado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que a diferencia anterior de que los productos que tenían como el componente de vitamina C iban pésimo, aún siguen bajo, pero han mejorado. Entonces de repente hay un punto de mejora acá, podría optimizar esto un poco más, ¿no? Entonces, eso es básicamente con ese simulador, ¿no? Para darles una idea, cada proceso de decidir una ronda puedes invertir entre un par de horas si es que quieres hacerlo de manera más, digamos, discutiendo solamente conceptos, pero si quieres adicionalmente aplicar conceptos de análisis de datos, llámese bajarte reportes, que el juego te lo permite, bajar reportes en Excel con toda la data del juego muy compleja, y poder crear modelos para poder entender mejor cómo funciona el negocio, te puedes tomar horas, literalmente, o días jugando esta herramienta y alcanzando muchas competencias duras, ¿no? En el término de análisis y suaves también en el término más de toma de decisiones, ¿no? Ok, vayámonos ahora al tema de gemelos digitales. Un gemelo digital, sí, vamos a mostrar esto en esta gráfica de HL, cómo ha ido evolucionando el tema en la simulación, para luego entender cómo es que es un gemelo digital, ¿sí? Primero, los primeros casos digamos, de proto gemelos digitales van ya a los años 60, ¿no? Un caso icónico fue el de la misión espacial, el Apolo 13, perdón, en donde tenías una réplica exacta de los controles de la nave en la NASA, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ocurría algo en el espacio, tú podías simular de lo mismo en la Tierra, cosa que podías darle mejor información a ayudar a los astronautas que estaban en el espacio. Claramente no era exactamente un gemelo digital, sino era un gemelo físico, pero que servía, bajo la misma idea, poder probar ciertos escenarios, ¿no? O poder dar solución a ciertos problemas que aparecían en el espacio, pero con gente estando en la Tierra, ¿no? Ya luego, entonces, en este momento, el tema de simulación era muy especializado, no solamente era un tema de software, sino era un tema de hardware, ¿no? Y era para aplicaciones muy, muy puntuales, ¿no? Ya está aumentando en el época de los 80, ¿no? Comienzan a haber ya herramientas para simular, por ejemplo, en temas más mecánicos, ¿no? Digamos, diseño de productos, pero a nivel más estructural de repente, ¿no? Entonces, aplicaciones muy especializadas, pero ya con software especializado, ¿no? Ya luego, ya en los 2000, el tema de software de simulación comienza a explotar. Tienes software multipropósitos, ¿no? Que no necesariamente son específicos para un tipo de simulación, sino que puedes adaptar con cierto grado de libertad a múltiples tipos de casos, ¿no? Y creo que muchos de ustedes, me incluyo también, hemos experimentado con las primeras versiones de esto, ¿no? Y ya entrando a 2015, tenemos ya lo que llamamos un gemelo digital, ¿no? Que no quiero todavía decir qué es, vamos a verlo cuando haga la definición, ¿no? Y ese es, bueno, el flujo que les quería mostrar. Y otra forma de entenderlo es a través de esta idea de este autor Howard, que plantea que, bueno, una primera etapa de esto es obviamente tener una versión física del objeto, ¿no? Una máquina, un proceso, un negocio, etcétera. Una segunda etapa sería, ok, ya que tengo una versión física, queremos una versión virtual, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, de Access Connection. Imagínate que yo tengo una empresa de jugos, ¿no?
y simplemente digo, ok, me gustaría tener una versión digital o virtual de esta empresa, es la Fresh Connection, ¿no? Existen dos en paralelo, en separado, no conversan entre sí. Claro, yo puedo alimentar una para ver más o menos qué pasaría en la otra, pero no están conversando, ¿no? Una tercera etapa, y es lo que llamamos ahora gemelo digital, es esto, de que tienes una versión física y digital, pero que conversan en todo momento durante todo el ciclo de vida, ¿no? ¿Qué implica esto? De que la versión física tiene que transmitir información a la versión digital y la versión digital tiene que transmitir comandos o información a la versión física, ¿no? Pero igual, en este proceso siguen siendo entidades separadas, ¿no? Tienes al simulador y al producto físico por separado, pero conversan en todo momento, ¿sí? Y una versión futurista de esto sería la fusión, en donde ya no haya pues realmente una diferenciación entre la versión física y virtual. O sea, que no se requiere que la máquina comunique a un servidor, por ejemplo, qué cosa está percibiendo, sensando, para que luego el servidor, a través de la simulación, le diga, oye, haz esto o te está pasando esto, ¿no? Sino que la máquina es como si hubiera generado ya una conciencia en sí misma, ¿no? Saber cómo está. O sea, esa sería la respuesta, ¿no? Es como si lo hacemos a nivel de comparar de personas, es como que yo tenga que decirle al doctor, doctor, tengo estos síntomas, el doctor procesa la información y luego él me dice, ok, tienes esto. En ese caso estaríamos en esa situación. Pero si yo soy el doctor y yo conozco de medicina, yo mismo proceso información y yo mismo me respondo. Entonces ya está funcionando un solo ente, ¿no? Eso implica un grado de entrelazamiento mayor. He intentado buscar información respecto a este último punto de cómo se podría visualizar esto en la práctica, pero honestamente no he encontrado mucho. Así que el ejemplo que les doy es mío desde lo poco que puedo encontrar de una descripción de cómo podría ser esta fusión. Pero yo lo veo casi como que si la máquina ya tuviera conciencia, ¿no? Fuera capaz de darse cuenta qué le está pasando y sea consciente de eso, ¿no? Eh, Habiendo entendido esto, una definición de un gemelo digital es básicamente una copia digital de una entidad física. O sea, puede ser un producto, digamos, si estoy diseñando este vaso, podría crear una copia digital de esto, eso es válido. Un proceso podría ser el proceso que vimos en el simulador de médica científica, ¿no? Por ejemplo, eso podría estar digitalizado en un simulador. Puede ser un servicio también, etcétera. Cualquier tipo de entidad física, ¿no? Pero que a diferencia de esta segunda etapa, tiene que ser alimentada de información en tiempo real. O sea, no solamente es tener el gemelo digital, sino que la versión real tiene que estar comunicando información en cada momento a la versión digital. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las dos perciban lo mismo. ¿Sí? Es como que si la versión digital fuera sus órganos sensoriales, ¿no? Mejor dicho, no sensoriales, es un sistema nervioso, ¿no? El sistema sensorial está acá, y el sistema nervioso está acá, y el cerebro también. Entonces, una vez que capta lo que está, le pasa la información, lo que está captando lo físico, lo digital captura esa información, la procesa y decide o sugiere, ¿no? Entonces, esto es una condición, información en tiempo real, y la idea es simular o predecir el comportamiento de la entidad. O sea, con información que me manda el gemelo físico, el gemelo digital procesa esa información, simula e intenta predecir qué podría pasar, ¿no? Entonces, no solamente predecir, sino simular también. O sea, puede decirte, oye, esto es lo que va a pasar. Por ejemplo, a través de mediciones de vibración, el gemelo digital podría decir, oye, tal componente está próximo a fallar, por ejemplo. O también podrías hacer una simulación de qué pasaría así. Por ejemplo, podría dar información a un proceso y el proceso podría decir, ¿qué pasaría si activo, aumento la velocidad de la faja a tantos? RPM, por ejemplo, ¿no? Me refiero a la velocidad del motor que mueve la faja. Entonces el sistema podría simular eso y decirte si esa situación es mejor o no. Y si lo es, te podría decir luego, ok, tomemos una decisión, aumentemos la velocidad de la faja, ¿no? Y lo cual buscaría optimizar el performance de quién, no del gemelo digital, sino del gemelo físico, ¿no? Entonces, esto es un gemelo digital, es más allá que una simple, y por simple lo pongo entre comillas, porque no es simple, es bastante complejo también, pero de una simple simulación, ¿no? Es la interacción de estos entes en tiempo real, ¿no? Si hay dudas, por favor, interrúmpame.
Este es un modelo de Deloitte que utiliza para explicar lo que acabo de hablar de manera quizá menos estructurada. Vamos a seguir esta lógica. Para tener un gemelo digital, lo lógico, lo primero es tener un gemelo físico. Luego tienes que construir el gemelo digital, un simulador, ¿sí? Básicamente, hasta ahí el tema está transparente. Si te quedas a este nivel, estarías en la segunda etapa, nada más, donde tienes uno y el otro, pero no conversan, ¿sí? Pero ahora tienes que hacerlos conversar. Eso implica de que el gemelo físico debe ser capaz de comunicar información. ¿Pero cómo lo comunica? A través de sensores. O sea, el gemelo físico lo que va a hacer es capturar información de los sensores, transmitirla al gemelo digital. Este gemelo digital lo va a agregar esa información, la va a procesar. Por ejemplo, podría calcular indicadores, podría calcular, utilizar algoritmos para predecir si va a pasar algo o no, etcétera. O sea, comienza esa información a procesarla. ¿Para qué? Para luego generar un análisis. Entonces tiene ciertos algoritmos, ciertas reglas, ¿no? Que le dicen que si pasa esto, debería ocurrir esto, ¿no? ¿Sí? O en general, reglas que te dicen si ocurre esto, haz esto, ¿no? Entonces, todas estas reglas que pueden ser manuales definidas por un usuario, o podría inclusive tener una inteligencia artificial que vaya aprendiendo qué es lo mejor, producto de prueba y error, un aprendizaje controlado, por ejemplo. Luego lo que va a decir es, ok, genero un insight, genero una idea, que podría ser, por ejemplo, ahorita voy a hacer un ejemplo luego completo de esto, ¿no? Un insight que le dice, oye, te sugiero tomar esta decisión. Y lo que haría luego es, el gemelo físico, es decir, ok, gracias por la idea, la proceso, y ¡pum!, tomo la decisión. Pero para tomar la decisión, el gemelo físico requiere actuadores, requiere, digamos, entes que le permiten modificar o representar la decisión de que se testeó como buena en el gemelo digital, en el gemelo físico. Pensemos en una máquina, que es lo más fácil, ¿no? Imagínate que estoy viendo, no sé, pues, tengo un sensor de flujo que está viendo la fila de productos que se están generando antes de la entrada de un proceso, ¿sí? O sea, si se está generando una cola, ¿qué significa? Que la velocidad del proceso que está acá es insuficiente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que haría? Este sensor de acumulación mandaría la información aquí al gemelo digital, el gemelo digital capturaría la información y diría, oye, algo está pasando. Lo va a procesar, ¿sí? Va a analizarlo y va a decir, oye, estamos con poca capacidad, aumentemos la capacidad. Entonces, ¿qué haría? Lo que haría es mandar esta idea de aumentar la capacidad y el gemelo físico recibiría la información y lo que haría es de repente aumentar la velocidad de la máquina. ¿Cómo? Aumentando la velocidad de los motores con los variadores de frecuencia, por ejemplo, aumentando temperaturas o cambiando las variables que tengan que variar para poder convertir esta idea de aumentar velocidad en algo tangible en el proceso. Pero luego cuando lo haga, el sistema nuevamente va a seguir retroalimentándose y el gemelo digital va a poder validar si su predicción o la simulación que hizo de lo que podía pasar es lo adecuado, ¿no? Entonces va a retroalimentar y va a generar un lazo de control, ¿no? Para los que han estudiado electrónica, les dirá, oye, pero esto es muy fácil, esto realmente es simplemente un lazo de control electrónico, ¿no? Sí, es cierto, pero digamos, antes era mucho más ad hoc, o sea, eran de sistemas más separados. Por ejemplo, el sensor que medía tal cosa actuaba un lazo de control alrededor de ese sensor nada más, pero aquí estamos hablando de coger decenas de sensores en una máquina y tomar una decisión que agrupa todas estas informaciones que genera un cambio crítico en el proceso. O sea, no solamente es controlar una temperatura, por ejemplo, sino es tomar una decisión más grande, como quien dice, aumentar capacidad, inclusive cambiar variables de proceso, ¿no? Considerando decenas de variables al mismo tiempo. O sea, es algo más complejo que un simple lazo de control, ¿no? Las tecnologías que están soportando la tecnología de los gemelos digitales, la primera podemos hablar de las APIs, o que son básicamente estándares de intercambio de datos que ocurren en Internet, ¿no? En vía web, que facilitan que la información se intercambie de manera muy rápida, ¿no? Lo cual es valioso, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, distintos tipos de máquinas, ¿sí? Que interactúan juntas en una línea, no todas las máquinas son del mismo fabricante. Entonces, poder homogenizar la información para que pueda llegar de manera entendible al gemelo digital es muy importante. Por eso estos protocolos son básicos. Luego tienes la inteligencia artificial. En este proceso de analizar y decidir, un approach sería que tú como persona le pongas casos, ¿no?
si pasa esto, hace esto, si pasa esto, hace esto. Y eso es bueno, pero es limitado. ¿Por qué? Porque estás limitado al aprendizaje que tú generaste como persona. Pero en cambio, si tú le das cierto grado de libertad al sistema para que comience a experimentar, por ejemplo, pones tu máquina en modo experimentación, la máquina misma puede comenzar a generar un proceso de prueba y error y poder encontrar valores óptimos, ¿no? Y ese proceso de prueba y error no necesariamente lo puedo hacer acá, sino también lo puedo hacer a nivel interno, ¿no? Puedo comenzar a simularlo a nivel digital y luego mandarlo a la vida real y luego retroalimentar para ver si realmente ocurrió lo que la parte digital decía, ¿no? Entonces, estos algoritmos de inteligencia artificial hacen que la optimización sea aún mayor que si solamente fuera dictada por los parámetros que un humano le da a la máquina, ¿no? Realidad aumentada y virtual. O sea, me refiero, por ejemplo, es de que lo interesante sería, y esto yo lo imagino en una planta, que tú vas a la máquina y no es que te vas a ir, pues, como ocurre normalmente, pues, a un cuarto de control para ver una escala, o un sistema de control remoto, y ver la máquina también ahí. Sino lo interesante sería que tú puedas ver de repente con unos lentes de realidad aumentada, veas la máquina y ahí mismo veas la información que está procesando el gemelo digital, ¿no? Y lo que te está sugiriendo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que tú eres un operador de máquina y luego estás con tus lentes y te aparece una señal, una flecha, ¡pum! Aumenta la velocidad porque es lo que el gemelo digital dice, ¿no? O te dice por qué deberías aumentar la velocidad. Tú aumentas, y es más, te pone una flecha sobre el botón o el control que te hace aumentar la velocidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, te puedes hacer una alarma en tus lentes y decir, oye, la temperatura del aceite de la máquina está aumentando mucho, o la vibración está aumentando y la predicción es que podría fallar tal cosa, tomar una medida de corrección, ¿no? Limpiar algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, no necesariamente que la gente del proceso esté pegada en una computadora viendo, sino que la máquina misma le va a hablar a través de esta realidad aumentada o virtual, ¿no? Computación en la nube, ya que no necesariamente, y sobre todo veamos los sistemas complejos, ¿no? Si sea una empresa, una fábrica, claro, ¿para qué tener computación en la nube? Tú tienes simplemente tu intranet, tu red propia y lo manejas. Pero, por ejemplo, veamos procesos complicadísimos como el tema de la logística global. ¿Cómo haría DHL para hacer el tracking de un paquete que sale de China y que llega a Perú? O sea, la única forma que lo haga de la manera tradicional, con sus propias redes, es que esta empresa sea dueña de todo. O sea, sea dueña del puerto, del transportista de origen, de destino, del barco, de todos, que tenga acceso a los agentes de aduanas, etcétera, lo cual es imposible, ¿no? Entonces, la única forma de hacer esto es de que todos puedan trabajar de manera, compartir información. Ese compartir información se hace bajo los estándares API, pero requieren manejar información en la nube también, para que pueda ser accesible por todos, ¿no? Entonces, esto también es una herramienta que soporta la tecnología de lo que es un gemelo digital. Y finalmente tenemos el Internet de las Cosas, en el cual tiene sensores que son baratos, inteligentes, que te dan información en tiempo real, ¿no? Que básicamente es una segunda iteración de lo que hemos visto tradicionalmente en las plantas, de lo que es los procesos de los sensores, ¿no? No actuadores, sensores, ¿no? Pero que tiene la capacidad de conectarse a Internet, ¿sí? O alguna red, ¿para qué? Para retroalimentar en tiempo real qué está pasando con ellos, ¿no? No solamente es un sensor que está en la máquina, que le dice a la máquina qué está pasando, sino asimismo le dice a la red qué está pasando y tú puedes tomar decisiones remotas sobre el mismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es básicamente lo que soporta un gemelo digital, ¿sí? ¿Qué oportunidades encuentro para la cadena de suministro? Primero, el proceso de planeamiento de corto plazo de ejecución, ¿no? Eh, ya que tú vas a ser capaz de tu proceso, a través de la captura de datos, de entender o ver problemas cuando ocurren, ¿no? Por ejemplo, en tu máquina, vibraciones atípicas, temperaturas atípicas, o por ejemplo, si estás, no sé, manejando una cadena de suministro, si ves que un pedido se está retrasando, este sistema te puede avisar, ¿no? Oye, un pedido se está retrasando y algo puede pasar, ¿no? Y es más, te podría simular qué va a pasar y te podría decir que vas a quebrar el stock en tal día, ¿no? Una cosa así. Entonces, como tienes esta detección de alerta temprana, tú vas a poder manejar estas eventualidades de manera más oportuna, ¿no? O sea, no solamente cuando tú creas tu producto de análisis manual que algo puede pasar, sino el mismo sistema va a analizar la información que está pasando y te va a alertar con mucho tiempo de antelación que algo puede pasar, lo cual te da más ventana de acción para corregir el problema potencial, ¿no? Eso es un plus muy valorado. Ya no depende de una persona que esté monitoreando el proceso, sino el proceso se monitorea así solo, ¿no? Y te sugiere decisiones al respecto.
También veamos como planeamiento de operaciones y ventas, ¿no? ¿Quién no ha hecho un SOP, por ejemplo, un planeamiento colaborativo, ¿no? Normalmente discutimos nuestras ideas en las reuniones de SOP, pero luego nos quedamos con la idea, oye, ¿será una buena idea? ¿Será una mala idea? ¿Estaremos generando, destruyendo valor? Y eso tú lo puedes validar en un gemelo digital. Por ejemplo, si tienes tu empresa, tu gemelo digital en paralelo, tú podrías decirle, oye, ¿qué pasaría si hago una promoción de este producto en tales localidades? Tu gemelo digital va a procesar esa decisión y te va a decir, ok, tu rentabilidad o tu utilidad del mes va a aumentar en tanto. O por el contrario, te va a decir, mira, ganas tanto, pero incrementas el riesgo de, no sé, de desabastecer el mercado o de generar un cuello de botella en la planta, por ejemplo. O sea, toda esa información que antes tú sabías que podía ocurrir, pero no tenías forma de calcularla, no solamente te va a calcular a nivel financiero, sino a nivel operativo que puede pasar, ¿no? A tener un gemelo digital. Por lo tanto, el planeamiento colaborativo se va a hacer más dinámico y mejor. Y no me sorprendería inclusive que en el futuro estos planeamientos colaborativos, en vez de tener personas sugiriendo acciones, tengas a la máquina, a la inteligencia artificial sugiriéndote qué hacer. Y tu labor en esas reuniones sea discutir si le haces caso a la máquina o no, ¿no? O sea, y en un futuro de repente ya ni si necesitamos managers, pero eso ya de repente decimos muy adelante, ¿no? Y en el largo plazo, ya que tú vas a entender en tu proceso, en tu sistema, cuáles son los cuellos de botellas, ¿no? Qué cosas son las que más fallan, qué temas son los menos confiables, tú vas a poder tomar decisiones más quirúrgicas, ¿no? Porque vas a entender realmente dónde poner el dinero donde se necesita, ¿no? Ya no vas a depender solamente de un análisis puntual, que es un analista con información de un mes para definir cuál es un cuello de botella, no. Tienes información histórica de muchos meses, en tiempo real, no supuesta, ¿sí? No manipulada por personas, que te va a decir, oye, el problema está acá. Por lo tanto, la inversión en capital va a ser más óptima, ¿no? Ya por el lado tenemos las opciones de mejorar el diseño de contenedores y empaques. Estos, me olvidé mencionar que las que están en naranja fueron sugeridas por la Boston Consulting Group y las que están en este color, en celeste, por DHL. Sí, permíteme un ratito, por favor, creo que quede un comentario. Señor Zamora, hay una implementación sugerida. Okay. Permíteme cerrar esta parte, esta cuarta explicación, y vuelvo a tu pregunta, Andy. Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí? Volviendo a este tema, ellos hablan de probar los contenedores, ¿no? Por ejemplo, esta botella de vidrio, ¿no? Yo puedo tener su gemelo digital y puedo ver si es que va a ser más resistente que otra, si, digamos, su diseño es más anatómico que otra, inclusive podría simular temas de transporte, entonces podríamos verlo más adelante, ¿no? Entonces, si tenemos un gemelo digital de los productos, por ejemplo, que podría ayudar a optimizar los contenedores a un mínimo, o sea, un mínimo de consumo de materiales, lo cual sería mejor pues para el medio ambiente, los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a ir a la pregunta de Andy Carrera. Andy pregunta, mi nombre es Gustavo Escudero, discúlpame por no haber cambiado el nombre en la presentación, ¿sí? En el proceso de gestión digitales hay una retroalimentación y sugerencia de decisión, pero uno necesita de autorización y aceptación del humano que implementa la parte física. Yo creo que no tomo decisiones autónomas. Es un buen punto, sí. Por ejemplo, sí, yo he visto, y lamentablemente no las he puesto como ejemplos de ahora, en este caso, en donde, por ejemplo, tienes un sistema que controla una línea de cumplimiento de pedidos, o sea, de picking, y que las cajas se van moviendo, y por ejemplo, tienes algunos puntos de carga, ¿no? Donde vas dejando las cajas, digamos, ¿no? Eh, o en general, por ejemplo, puedes tener hasta carritos, montacargas, o equipos, o estas máquinas tipo robots, ¿no? O tienen un nombre, que no se llaman, no me acuerdo bien el nombre ahorita técnico, pero que tú puedes elegir, por ejemplo, en vez de tener 3 máquinas trabajando ahorita, puedes tener 4, o una, o 2, o 5. Entonces, esa decisión de cuántas máquinas tener, lo hace la máquina, el sistema simplemente. Ya no hay ninguna persona autorizando, diciendo, oye, en vez de 3, haz 4. No, tú le puedes decir a la máquina, tú decides porque tú sabes mejor, ¿no? Entonces, ya hay ejemplos, pero ejemplos tan grandes en los que te diría que maneja un proceso muy complejo, no. Los he visto más a nivel de procesos, como por ejemplo un proceso almacén o un proceso en planta, pero no en procesos más macros como de una cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? Gracias por la pregunta, Andy. Espero que se te satisface. Si no te satisface la pregunta, me respondes para profundizar, por favor. La respuesta, me respondes para profundizar. ¿Sí? Continuando con esto,
También podemos optimizar la gestión de transporte, ¿no? Eh, Aparte de que puedo testear si mi contenedor es el mejor para poder satisfacer las condiciones de transporte, si se rompe, no se rompe, etcétera. Eso poder simularlo también. Creo que lo más importante es que yo pueda inclusive monitorear en tiempo real dónde están mis cosas, ¿no? Y eso es un ejemplo de una empresa aquí en Australia que se llama Escabox. La empresa lo que hace es poner sensores de temperatura, humedad y localización en cajas de productos frescos, como digamos paltas o fresas, ¿no? Y desde que se extraen de la granja hasta que llega al mayorista, digamos un retailer tipo un WOM, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú al monitorear esas cajas desde el origen hasta el destino, aparte de poder saber cómo va la temperatura, su ubicación, ¿no? Toda esa información de data que puede servir para temas de calidad, etcétera, te sirve para tomar decisiones en tiempo real. Por ejemplo, si veo de que por A o B mi cadena de frío falló en un punto, digamos que las fresas que tenía se calentaron por un periodo por un tema X, y yo sé que eso afecta el tiempo de vida remanente de la fresa, y ya detecté ese problema en tiempo real, yo podría tomar una decisión y podría decir, oye, ¿por qué mejor no mandas esa fresa, ya no para el retailer, sino mándala a la fábrica que hace mermelada? ¿Por qué? Porque la fábrica de mermelada requiere menos, digamos, exigencia en la calidad del producto de la fresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O podría decir, mira, en vez de, tú estás ahorita, digamos que en Trujillo, o sea, voy a decir un ejemplo forzado. Estás moviendo fresas de Trujillo a Tacna, digamos, ¿no? No tengo la menor idea si en Trujillo se hacen fresas, me disculpo si es un error, si es un error. Y yo me voy a mitad de camino, digamos cuando estoy ya, no sé, pues en la parte norte de Lima, me doy cuenta de que cayó la temperatura en el camión. En vez de continuar mi viaje hasta Tacna, digo, oye, no, si llega hasta Tacna ya no llega. Mándalo al mercado de Lima, ¿no? Para que se consuma en Lima. Y es más, no solamente llévalo al mercado de Lima, llévalo al mercado de Lima y ponlo en descuento. ¿Para qué? Para que se venda rápido y para que finalmente no se malogre en el trayecto, ¿no? Y no solamente eso, o sea, ya en el largo plazo yo podría también identificar dónde en el transporte se encuentran los problemas principales, los más frecuentes, y sobre eso yo podría definir, por ejemplo, oye, este proveedor de transporte no es muy confiable. O podría decir, este fabricante, este productor de fresas suele tener muchos problemas de calidad, sus productos no llegan bien, ¿no? Entonces, toda esa información que antes de repente te generaba mucho esfuerzo consolidarla, aparte de tenerla en tiempo real, digamos, puedes consolidarla en el largo en un periodo de tiempo para tomar decisiones más estratégicas, ¿no? Por ejemplo, decir con quién contratar qué, ¿no? O sea, lo cual es muy valioso realmente, ¿no? Y es muy difícil de hacer ahora si no tienes este tipo de sistemas implementados, ¿no? En almacén y centro de distribución es un poco lo que decía producto del comentario de Andy, ¿no? Como tú tienes ya, digamos, un gemelo digital de las decisiones pueden ser totalmente automatizadas, ¿no? Ustedes han visto estos carritos que se usan en Amazon, ¿no? Estos robots que tienen una forma tipo rectangular que va moviendo anaqueles de un lado a otro. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuántos robots tengo que tener activados ahorita? O la pregunta es, ¿en qué momento me conviene más mandar a mi robot a que se recargue? Todas esas preguntas que son complejas, no las va a tomar una persona, pues, porque para comenzar debes tener, pues, 500 robots en tu almacén. Por lo tanto, no va a haber una persona que decida por esos 500 robots cuándo activar uno, cuándo desactivar uno o cuándo mandarlo a cargar, ¿sí? Por lo tanto, esa decisión es totalmente automatizada. ¿Y cómo se hace? A través del género digital. Tienes tu almacén en paralelo, que va capturando la información en tiempo real del almacén, y de repente cuando hay un bajón de demanda, el almacén detecta eso y dice, oye, como va a haber un bajón de demanda, ya, mándame la mitad de los robots a cargar, porque no los necesito, ya págalos. Y más bien, mándalos cuando se recarguen, mándalos nuevamente, y a los que no cargaron, mándalos nuevamente que se carguen. ¿Por qué? Porque es el momento bajo. Pero, por ejemplo, si comienza a detectar un pico, de repente comienza a decir, oye, va a haber un pico de demanda, activa más robots. ¿Por qué? Porque no vamos a tener problemas. O inclusive podría decirte, oye, no voy a quedar los robots. ¿Qué puedo hacer? Entonces ya puedes tomar otro tipo de decisiones para corregir este tipo de falta de capacidad, por ejemplo, momentánea, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya hay soluciones que venden esto. Usted busca en internet
ponen simplemente digital twins for warehousing o distribution, van a encontrar, yo he encontrado por lo menos unas 5 soluciones de gemelos digitales ya disponibles en el mercado que hacen lo que le he dicho. O sea, ya hay opciones para implementar esto, ¿no? Ahora, es que el reto no solamente tener el software, porque ¿qué sirve tener un gemelo digital a nivel de software si tu proceso, pues, no está automatizado, ¿no? Si tienes cajas transportadoras sin sensores, sin medidores de velocidad, si no tienes sensores de presencia, etcétera. O sea, esto implica, obviamente, un desarrollo paralelo en la infraestructura física también, ¿no? Acuérdense que hablamos de tener sensores y actuadores, ¿no? Si no tienes estos, no te sirve nada, te serviría poco, mejor dicho, porque tendrías simplemente no un gemelo digital, sino una simulación de segundo nivel, como la que vimos al inicio de la presentación. Asimismo, puedes optimizar el diseño de operación de equipos, ¿no? Eh, claro, digamos, si yo tengo un gemelo digital ahorita en mi almacén, ¿no? Y me llega una oferta, oye, tenemos que renovar la flota de robots. ¿Qué tipo de robot contratamos? Muy fácil, podríamos de repente, bueno, no muy fácil, difícil pero posible. Lo que podría hacer es simular el desempeño de determinado tipo de robot con sus características en el proceso y tomar ese output o resultado en la simulación para decidir qué tipo de robot me conviene más, por ejemplo, ¿no? Y esto también puedes hacerlo a nivel de flota de transporte, ¿no? Si estoy monitoreando mi transporte en tiempo real, esa información consolidada me puede decir, oye, por ejemplo, necesitas te sale más rentable tener 5 camiones más y contratar terceros, ¿no? O también te podría decir, mira, te saldría muy rentable tener un centro de distribución en tal lugar en vez de acá, ¿no? Ese tipo de análisis podrías hacerlo a partir de información que obtienes del gemelo digital, ¿no? Y obviamente simular el gemelo, digamos, decir, ¿qué pasa si mi centro de distribución está acá y ya no está acá? Ya, esa simulación la puedes obtener en el gemelo digital, ¿no? Entonces, digamos, te da mucha ventaja también, aparte de optimizar el corto plazo, sino optimizar el largo plazo, ¿no? Y finalmente, y aquí cojo el ejemplo de HL, ¿no? Te da la oportunidad de optimizar diseño de redes globales, ¿no? O sea, pensemos a HL, ¿no? Tienes múltiples empresas participando en el envío de un paquete desde China hasta Perú, por ejemplo. Entonces, tú poder capturar información de esa travesía a lo largo de ella y poder coger la información que cada parte o entidad, inclusive las aduanas, están ingresando, ¿no? Te podría servir para qué? Para tomar mejores decisiones de despacho, ¿no? Tú podrías, por ejemplo, detectar que de repente mandaste paquetes por barco y te das cuenta que vas a fallar en alguno de ellos porque hubo una demora. Entonces tu sistema podría decirte, mira, ¿sabes qué? Mejor que el barco en esta primera parada descargue estos paquetes adicionales para que los manden en avión, porque si no, no va a llegar, ¿no? Ese tipo de decisiones las podría tomar, pero obviamente son más difíciles y más complejas. ¿Por qué? Porque involucran muchas entidades. No solamente es tu empresa, no es tu almacén, sino es el gobierno, es tu empresa partner y empresas que a veces ni siquiera conoces. Entonces, para eso ya requiere, digamos, una implementación más robusta de infraestructura logística y sobre todo invertir en protocolos comunes de comunicación, ¿no? Lo cual es retador, ¿no? Pero no estamos lejos a eso va a tener que ocurrir en un momento. ¿Sí? Para cerrar la presentación de hoy, este es un ejemplo. Este es un gemelo digital que se ha hecho aquí en Victoria, en Australia, en Melbourne, la ciudad que vivo, en donde se ha digitalizado una colección de la ciudad con la idea de qué, ¿no? O sea, esta información tiene información espacial, o sea, satélites, mapas, tráfico, todo eso tiene en tiempo real, captura esta información y el sistema puede crear modelos que pueden utilizarse para qué. Por ejemplo, para cambiar automáticamente la frecuencia de los semáforos, por ejemplo, para de repente cambiar las políticas de autorización de parqueo en determinadas zonas, o por ejemplo, para en el futuro decir, oye, en esta zona debemos incrementar un carril, por ejemplo, ¿no? O ver el impacto, por ejemplo, en los peatones también, ¿no? O las emisiones, etcétera. O sea, todo esto está simulado en este gemelo digital, ¿no? Entonces te permite tomar decisiones en tiempo real, llámese, por ejemplo, como lo que hablo de configurar semáforos, estaciones de parqueo, o de largo plazo, como el tema de inversión en infraestructura, ¿no? O sea, esto es un proyecto todavía, no está en vivo. El que quiera buscarlo puede buscar en internet con los nombres que he puesto de Caso Fisherman Bend Present, y ahí van a encontrar que esto es un proyecto que está en desarrollo, ¿no? En el futuro, que no nos sorprenda,
no sé, de repente estoy siendo muy optimista, ¿no? No me sorprendería que gran parte de la gestión de una ciudad la haga una computadora, ¿no? Todos estos temas operativos de parqueos, de semáforos, etcétera, ¿no? No me sorprendería que inclusive la iluminación, todo eso esté computarizado, ¿no? Entonces, y quizá en un futuro inclusive mayor, ocurra lo que dije hace un rato, ¿no? Que de repente ya sea la máquina la que te sugiera hacer ciertas cosas proactivamente y a ti te toque decidir si apruebas o no, ¿no? Lo cual implicaría pues un desarrollo mayor pues de lo que es esta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es el problema es la capacidad de computación. O sea, poder meter toda una ciudad con toda su complejidad que has visto, que imaginas, requiere una capacidad de computación muy amplia y poder procesar digamos, en tiempo real, correr una simulación, ahorita no es posible, ¿no? O sea, te demorarías, dependiendo de la complejidad de lo que quieras hacer, entre varios minutos a horas, y si no es días, ¿no? Entonces, hay cosas que ahorita la computación, el poder de computación no te permiten hacer. Ya se pueden hacer a nivel de idea, pero todavía están limitadas por las capacidades de hardware, ¿no? Pero estamos avanzando hacia eso. Tener un gemelo digital que comunicaba una máquina en tiempo real, eso hace 20 años era imposible, ¿no? No había, la tecnología no estaba ahí, no había capacidad de procesamiento, ¿no? Pero ahora se puede, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando, las capacidades de computación van a seguir incrementándose también, y por eso es que no nos sorprendería que en el futuro ocurra lo que he mencionado hace un rato, ¿no? Bueno, quiero agradecer mucho su atención el día de hoy. Esta es una foto de las diferentes competencias que he participado de simuladores de negocios. Esta fue la primera donde participé representando el MIT en el 2013. Ganamos un campeonato mundial con el simulador Reflex Connection. Nos fue muy bien. Bueno, fuimos un equipo, como pueden ver, de muchas zonas. Aquí el amigo Rich es de Estados Unidos, Seigar de la India y Nadia de Bulgaria, ¿no? Hicimos un buen equipo, todo fue muy bien. Hace poco también con otros amigos participamos en el simulador de Electrolysis Labs, el de Médica Scientific, que no nos fue tan bien, pero nos fue bien, pasó la primera vez. 10 de 60 y tantos, creo que es meritorio. Participé con Shun, que es de Japón, con Juan, que es colombiano, y con Rubén, que es mexicano. Ellos dos son amigos del doctorado y es un amigo de mi esposa, pero que se ha hecho mi amigo también, ¿no? Y hace poco participé también en la Fresh Connection, una competencia, pero de profesores. Todos ellos son docentes, al igual que yo, de la Fresh Connection, o sea, gente que conoce muy bien la herramienta. Participamos en un campeonato mundial de la misma herramienta y ganamos. Eso fue hace un mes y medio, más o menos, ¿no? Sonki es de Alemania, este, Jobert es de Sudáfrica, Shihari de la India y Mark es de Alemania también, ¿no? Entonces, aparte de lo que dije de que aprendes del ambiente, de negocios, de cómo tus decisiones, digamos, afectan los objetivos o aprendes a colaborar, genera también una real amistad, ¿no? Yo puedo decir, todas estas personas les tengo mucha estima y, y si bien no seremos los mejores amigos, en algunos casos sí lo somos, pero somos gente cercana, ¿no? Ya son parte de mi red y sé que el día que necesite algo, estarán ahí, y el día que yo necesite algo, también yo estaré ahí. Que necesite algo de mí, yo estaré ahí también. Bueno, eso es todo lo que quería compartir hoy. Quisiera saber si tienen dudas, como para poder ayudarlos, a aclararlas. Bueno, si no hay preguntas, concluye la presentación de hoy. Muchas gracias. Paro de grabar en este momento y nos estamos viendo en esta oportunidad. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.